Hola a todas chicas, bienvenidas a mi masterclass. Yo soy Karina, tengo un salón y escuela de uñas en Chiclana de la Frontera desde hace más de 8 años y en esta masterclass os quiero enseñar cómo no es necesario tener conocimientos en dibujo ni muchos conocimientos en técnicas de uñas para recrear diseño de decoración muy bonitos y muy sencillos realmente. ¿Qué ocurre? Que los vemos, creemos que es mucho más complejo de lo que realmente es. Para realizar este curso sí que es verdad que necesitas tener una base mínima, al menos saber cómo se trabaja el esmaltado permanente como mínimo. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues que muchas veces, normalmente suele ser el primer curso que solemos cursar, que es por donde solemos comenzar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues lo que he dicho antes, ¿no? Que vemos diseños súper bonitos que están en tendencia, que se llevan muchísimo y nos llevamos las manos a la cabeza pensando que son muy complicados de realizar y nada más lejos de la realidad. Por eso os traigo esta masterclass, para enseñaros que hay diseños muy bonitos, que son súper simples de hacer, que cualquier persona lo puede hacer y que para crear decoraciones preciosas no es necesario saber dibujar. Yo no sé dibujar, no sé hacer al menos dibujos muy complejos y aún así me defiendo en el mundo de las decoraciones con decoraciones como las que os voy a enseñar a continuación. Así que espero que os guste mucho esta masterclass, la he hecho con todo el cariño del mundo. Y nada, vamos a comenzar. Lo primero que os voy a enseñar van a ser los materiales. Comenzamos con los materiales. Esto es líquido cleanser. Vamos a utilizar también dos tonos de esmaltado permanente, un nude y un amarillo clarito muy pastel, dos tipos de top coat, uno mate y el otro normal de brillo, ¿vale? Pero sin capa pegajosa, top no wipe. Vamos a usar también gel glue para pegar pedrería y solid gel. Este es de la marca Lady Luck, que me gusta muchísimo. Gel transparente para hacer los relieves, gel que tiene que ser muy denso, ¿vale? Una paletita y aquí tenéis, pues bueno, pedrería, ¿no? Variedad de pedrería. Aquí, chicas, siempre a vuestro gusto. Vamos a utilizar también pigmentos, efectos cromados. Este es uno rosita muy bonito. Toallitas de celulosa y toallitas de bebé, pero al agua. Un mini buffer y voy a hacer la decoración en tips de gel. Me gustan mucho, la verdad es que me parece que quedan muy bonitos. Gel painting dorado y diferentes pinceles, ¿vale? Uno cuadrado, una paletita, o sea, la rasqueta esta con la que cogemos el poligel, pues eso mismo nos sirve. Diferentes tipos de pinceles de liner, palitos de naranjo, esto es una katana, punzón. Aquí os voy a ir dando opciones, ¿vale? Y también el pincel de silicona, por cierto, que casi se me pasaba. Y un vasito para poder echar el líquido cleanser. Comenzamos con el tip de gel. Le he pegado por detrás una chincheta adhesiva para poder ponerlo bien sobre el soporte, que nos va a ayudar a sujetar el diseño mientras que lo creamos. Comienzo aplicando la primera capa de, bueno, este esmalte no es un nude como tal, es un poquito translúcido, se suele utilizar para la francesa, queda muy natural. Y ahora en una paletita vamos a aplicar unas gotitas de esmalte permanente, el amarillo. Aquí vamos a realizar 3 francesas, ¿vale? Entonces he hecho un poquito en la paletita para trabajar muchísimo más cómoda. Cualquier cosa, chicas, os sirve como paleta. Esto justamente que estoy utilizando yo es una muestra de mármol. Y con las toallitas de bebé es con los que siempre preparo los pinceles. Antes de utilizarlos los limpio muy bien, tanto este pincelito cuadrado de gel como el liner, para evitar que haya ninguna pelusa, mancha de algún otro pigmento, de lo que fuera. Y comienzo con la francesa. Aquí os voy a explicar cómo la realizo yo. Lo primero que hago es hacer una línea transversal. Esta línea va a delimitar la curva de la francesa.
Marco el centro para guiarme, puesto que ahora voy a hacer unas marquitas en los laterales. Aquí, chicas, os cuento mi truco, ¿vale? Para hacer la marca lateral. Aquí lo que busco es el crecimiento de la uña natural, es decir, si miramos el dedito de lado, pues donde se separa la piel de la uña, ahí justamente creo una marca, me voy al otro lado y hago exactamente lo mismo. En teoría deberían de quedar las marcas en el mismo, a la misma altura, pero es verdad que hay uñas naturales que, bueno, por lo que sea, ese crecimiento, esa parte lateral del crecimiento lo tienen rota, pues por sobrelimado o por muchas otras cuestiones. Entonces ahí lo intento hacer un poquito a ojo, ¿vale? Pero bueno, espero que este pequeño truco os sirva. Y lo que iba haciendo mientras que os explicaba esto era pues con la brocha del pincel iba rellenando la francesa. Aquí lo hago muy despacito, ¿por qué? Porque simplemente aplico una sola capa para no crear desnivel en el diseño. Entonces, siempre que hago una francesa, voy aplicando el color muy despacito, estirándolo mucho para que no me vaya creando bolsas de producto que luego no sequen bien. Entonces, para curarme en salud, lo voy aplicando muy poquito a poco, voy delineando y ahora un poquito más adelante vais a ver un truco que utilizo yo. ¿Vale? También os digo que cuando voy haciendo la curva de la francesa para asegurarme que esté bien, yo giro el dedo de mi clienta tal y como estoy haciendo con el tip, también lo hago con la uña de mi clienta. Es importante tener mucha movilidad en la mano de la clienta para poder realizar el diseño lo más cómodo posible. Y aquí, pues, como habéis visto, con el pincel cuadradito limpio si veo algún desnivel, alguna marquita que se sale del dibujo de la francesa, cualquier cosilla lo voy limpiando con ese pincel. Os dejo el vídeo más largo para que veáis detenidamente cómo la voy haciendo, ¿vale? Esto mismo lo vamos a realizar 2 veces más, ¿vale? Van a ir 3 uñas en francesa. Y siempre, siempre, siempre la voy haciendo de una en una. Mientras que hago una francesa, la meto en la lámpara y mientras tanto hago la otra. Ahora en el siguiente tip voy cogiendo el top mate, o sea, en el último tip que hemos hecho con este tono nude, esmaltado 4 exactamente, pues le aplico top mate, ¿vale? Y lo dejo curando en lámpara. Y ahora cojo pigmento neón, que antes los materiales se me pasó decíroslo, y con ayuda de un pincel de estos que se le suele llamar patacabra o así, bueno, es un poquito biselado, tiene el pelito gordito, pues voy cogiendo pigmento muy poquito a poco y voy dándole toquecitos sobre el tip. Como tiene debajo top mate, va a ir agarrando la superficie bastante bien. Voy quitando el exceso y como veis con el pincel voy limpiándolo para darle en los bordes como para intentar difuminarlo un poco, pero chicas no os preocupéis porque encima de la base va a ir un diseño súper bonito y no es necesario que quede perfecto. Realmente en las decoraciones podemos ir dándole nuestro toque y ahora veréis como más adelante va a quedar bastante bien, aunque no esté totalmente difuminado. En el último tip lo esmalto de amarillo. Voy a haceros un pequeño recordatorio y es que llevamos 3 tips con francesa y uno lo he dejado sin la francesa, solamente con el color base. Y ahora en este voy a aplicar un amarillo pastel. En la imagen se ve muy subido, pero es un tono pastel. Y aquí os pongo un poquito de zoom para que veáis cómo lo aplico, ¿vale? Pongo un poquito de producto arriba en zona de cutícula y bajo el producto sin apretar, sin que la brocha del pincel se abra. Esto es un pequeño truco para que sepáis si estáis apretando o no. Voy deslizando el pincel tumbadito para que me coja muy bien el color y es que los colores pasteles y los colores neones son tonos un poco complicados a la hora de aplicar. Esta es la técnica que yo utilizo. Aplico la segunda capa, como ya veis en realidad no hacía falta, pero yo ya por costumbre siempre me gusta aplicar 2 capas aunque cubra bien. Me gusta que los tonos queden bastante intensos. Ahora junto con el gel y un pincel liner finito, uno que sea un poquito larguito y que sea muy finito, os va a ayudar mucho más. Y como veis este gel la particularidad que tiene es que
no se mueve, es un gel muy, muy denso. No se autonivele. Cuanto menos se autonivele va a ser mucho más fácil poder realizar este diseño. Aquí os lo estoy enseñando con el punzón para que veáis que la gota de gel que he cogido no se mueve en ningún momento. Aplico una gotita de gel en el guante y bueno, cargo el pincel con una gotita de gel. Tiene que quedar así de gordito como veis, ¿vale? Y el truco está en hacer el relieve en que tenéis que apoyar la puntita, ahora lo vais a ver mejor, cogemos una gotita, apoyamos la gotita, ahí apretamos el pincel para soltarla, ¿vale? Y ahora deslizamos con mucha suavidad levantando el pincel para buscar ese relieve donde se concentra al principio la gota y a medida que va avanzando el pincel queda más finita. Si no saliera bien a la primera, no pasa nada porque tal y como estáis viendo, se puede arreglar. Podemos volver a aplicar una gotita más y volver a deslizar el pincel hasta conseguir el resultado deseado. Y curamos en lámpara. Ahora agarramos el tip amarillo y vamos haciendo exactamente lo mismo. Incluso veis que aquí tengo el tip volteado, pues también vuelco la mano de la clienta, también la volteo y voy haciendo los trazos tal y como os he explicado en la anterior imagen. Voy haciendo exactamente lo mismo y cubriendo todo el tip. Aquí estoy intentando buscar un poco efecto de concha, más o menos, no exactamente quería eso, pero algo similar. Para darle este efecto de relieve, a mí me vuelven locas los relieves, están súper en tendencia. Aquí tenéis los 5 tips tal y como vamos ahora mismo, ¿no? En el paso en el que vamos, así estarían todos. Mientras que hacemos uno, pues el otro va curando, ¿vale? Vamos trabajando simultáneamente siempre de esta manera. Ahora en el tip rosita, ¿no? Con el medio difuminado, ese rosa que hemos hecho, que no es un difuminado por completo, pero bueno, más o menos. Aplicamos una capa de top coat, curamos y realizamos el efecto cromado. Este es un rosita muy clarito que le va a dar un toque súper, súper bonito, como veis. Aplicamos el efecto después de haber curado 60 segundos el top, ¿vale? Es muy importante que el top sea top coat, no wipe. No wipe significa que no contiene capa de dispersión, que no queda pegajoso al salir de la lámpara, ¿vale? Y un consejo que os voy a dar, cuando lo vayáis a hacer, nunca hagáis los 5 dedos de golpe porque si el top se enfría mucho, luego el pigmento no coge bien, así que os recomiendo que siempre lo hagáis de 1 o de 2 en 2, no importa si tardamos, no pasa nada, no hay prisa. Y ahora voy a realizar exactamente lo mismo en todos los tips, pero aquí tenemos relieve, así que fijaros muy bien lo que hago cuando aplico el top coat. Paso la brocha con fuerza sobre el tip en la zona del relieve para quitar el exceso y que no se os forme una plasta, ¿de acuerdo? Una vez curado, vamos a coger pues nuestro gel glue, que este gel se utiliza para pegar pedrería, y esto es una katana, que si no tuvierais con un mismo palito de naranjo os sirve, o con un punzón o puntero, cualquier cosa que tengáis, chicas, os vale. Con ayuda de la katana voy a colocarme un poquito de gel en el guante y ahora lo aplico en el tip para colocar la pedrería. Esto ya es al gusto de todas, ¿vale? Yo puse unos detallitos de perlitas y caviar doradito en todos los tips porque, bueno, me pegaba mucho, lo veía que quedaba bastante guay, pero totalmente libre. Aquí podéis jugar con los colores, con vuestra creatividad y utilizar siempre lo que más os gusta a vosotras. Yo, como buscaba el efecto de concha, pues me hacía muchísimas gracias utilizar pues esta mini conchita que estáis viendo con las perlitas y el caviar. Con el caviar lo que hago es rodear las perlitas las perlitas blancas, formando como una especie de corona, como veis, y en concreto el gel glue que yo estoy utilizando no necesita que lo reforcéis en los bordes con top coat. Muchas veces lo que hacemos
para que pegue muchísimo mejor la pedrería es bordear con top coat el diseño, que en este caso con este gel no es necesario porque de hecho a mí me cuesta trabajo incluso retirar las perlas cuando la clienta vuelve y hay que quitarle el diseño, así que en este caso no lo hago porque ni los balines se caen, caviar, balines, como queráis llamarlo, pero es que no se caen, es increíble. O sea, me cuesta muchísimo trabajo quitarlos, por esto no lo hago ahora. Simplemente pongo la gotita de gel, pongo la pedrería, meto la mano en la lámpara, 60 segundos como todo, ¿vale? En este diseño todo lo vamos a curar 60 segundos. Y listo. Y aquí ya os digo, podéis jugar con la imaginación. Como veis, no se necesita saber dibujar para crear diseños súper molones. Aquí os estoy enseñando tal y como iban los diseños. Y cogemos el último, este es mi favorito. Vamos a crear una flor 3D con este gel sólido. Me encanta, me fascina, está súper en tendencia y es muy fácil de utilizar, chicas, súper fácil. No requiere tener mucha experiencia para saber usarlo. Primero que hago es con ayuda de una rasqueta, pues cojo un poquito de producto con los deditos bien limpios. Chicas, las manos aquí tienen que estar muy limpias. Yo me las limpio justo antes de manipularlo. Pues lo que hice es hacer como un rollito y luego ese rollito lo he dividido en 5 fragmentos que son los 5 pétalos que voy a recrear en este diseño. Colocamos los pétalos sobre el tip, estáis viendo lo súper fácil que es para manipular. Eso sí, no lo manipuléis mucho, puesto que se va pegando. Entonces mi consejo es os limpiéis las manos con alcohol o incluso con agua, tenerlas un poquito húmedas para que no se os pegue y os resulte más sencillo, sobre todo ahora en verano. Ahora colocamos un poquito de cleanser en un vasito y junto con este pincel de silicona vamos dándole forma a los pétalos. Aquí lo que hago, si os fijáis, es expandir el pétalo, pero hago más fuerza en el borde del pétalo hacia adentro y no tanto en el borde de fuera. ¿Por qué? Porque lo que quiero crear es ese efecto 3D. Entonces, inclino el palito, la punta de silicona, perdón, para que no me aplaste la parte de arriba del pétalo, ¿vale? Y en caso de que se aplaste no pasa nada porque con el palito de naranjo, como estáis viendo, le vais dando los laterales y lo vais elevando. Con el palito también lo que me gusta mucho hacer es crear esas rayitas por dentro del pétalo para darle un poquito más de realismo. Aquí estaba usando el palito para que también veáis cómo podéis utilizar diferentes herramientas. La verdad es que manipular este gel es súper fácil. Podéis mezclarlo con pigmentos, podéis pintar encima, esmaltar con permanente, con gel painting. Este gel tiene muchísimos diferentes usos con los que podéis crear diseños infinitos y como veis es súper fácil. Una vez curado en lámpara 60 segundos, vuelvo a coger mi gel glue, le aplico una gotita en el centro porque ahora voy a colocar unas piedrecitas que me van a simular ese centro de la florecita. Aquí lo tenéis y por supuesto los balines dorados porque este diseño va a ser así, en amarillo mantequilla, rosita y dorado. Voy colocando los balines donde a mí me gustan. En este caso lo que he hecho es como una especie de corona sobre el diamantito que he colocado. Con paciencia, con tranquilidad. Lo bueno de este tipo de geles es que son bastante densos y no se suelen mover y te dan tiempo. Pero eso sí, chicas, mi recomendación, dedo por dedo siempre. Como he dicho antes, no hay prisa, no es necesario correr. Se puede ofrecer un trabajo de calidad un poquito más despacio porque de hecho es lo que va a garantizar que el trabajo salga bien. Una vez curado las piedras, ¿no? La decoración que acabamos de colocar, pues mojamos el pincelito en un poquito de gel painting y contorneamos el borde de la flor. Aquí, chicas, no tiene que quedar perfecto.
No importa cómo quede, puesto que los pétalos de todas las flores no son iguales y es simplemente para darle un detallito. Si os fijáis, yo le doy muy flojito, muy suavecito en el borde con el pincel. No me preocupo si queda totalmente perfecto, porque aún así se va a ver muy, muy bonito. Y es lo guay que tiene este diseño. Como tiene zonas más pegadas al tipo, otras más levantadas, creando este efecto, este relieve, es muy, muy fácil darle un toque sin necesidad de que quede totalmente perfecto. Ya os digo que para estos diseños no necesitáis tener experiencia ninguna, porque es súper, súper sencillo. Aquí voy bordeando el bordecito. Yo, como veis, casi todos los productos me los coloco en la mano, pero por eso siempre, siempre utilizo guantes. Eso es una norma que llevo a rajatabla, puesto que los productos pueden provocar algún tipo de dermatitis, chicas. Entonces es verdad que yo me ayudo muchísimo de mi guante para trabajar, la verdad. Aquí estoy aplicando un poquito de Top No Wipe sobre la paleta y con ayuda de un liner pues he ido aplicándolo sobre la florecita. No lo he hecho con todo el pincel porque es lo mismo que os he dicho antes en el relieve. Si ponéis mucho producto, los relieves se pierden. En cuanto seca en lámpara se forma una plasta que no queda muy estético ni muy bonito, por eso lo hago con el pincel. Incluso los relieves de antes los podéis hacer también pasándole el pincel y no toda la brocha del top. Y aquí tenéis el resultado final, chicas. ¿Qué os parece estos diseños? A priori puede parecer complicado porque lleva relieve y 3D, pero os aseguro que es muy fácil. Bueno, chicas, llegó a su fin la masterclass. Espero que os haya gustado muchísimo. Si alguna se anima a recrear estos diseños y me quiere etiquetar en Instagram, por aquí os dejaré puesto mi Instagram. Es Karina Martínez Nails, pero bueno, os lo dejaré por aquí escrito. Y pues si me etiquetáis en el diseño para que yo los vea, o si tenéis alguna duda o cualquier cosa que no haya quedado clara, estaré encantadísima de resolver vuestras dudas. Y cualquier cosa, aquí estaré siempre. Muchas gracias.